Hola. ¿Cómo están, chicos? Yo soy Jaycee y me alegra recibirlos una vez más en mi canal. Por fin llegó el día de retomar los tutoriales. Como son videos con bastantes horas de edición por detrás, espero lo puedan apreciar y me ayuden compartiendo el video para así llegar a más gente y también ayudarlos. Muchas gracias por todo su apoyo y sin nada más que agregar, comencemos. Este va a ser un tutorial de acuerdo a cómo yo suelo dibujar el cabello, pues existen diversas formas de dibujarlo. Está en ti probar algunas y quedarte con la que más te sirva. Entonces, una vez aclarado eso, empecemos por un boceto de base para de ahí ir dibujando el cabello. Hacemos una cabeza y parte del torso, de forma sencilla y sin tanto detalle, es decir, hacemos un boceto inicial. Dibujamos un círculo para la parte de arriba de la cabeza y de ahí partimos para hacer las mejillas y el mentón. Luego hacemos el cuello y voy a hacer estas líneas para indicar que ahí se acaba el dibujo. Por último hacemos los hombros dibujando dos círculos para saber que de ahí saldrán los brazos. Y bueno, ya que tengamos nuestra base, la vamos a hacer pequeña y la vamos a copiar para dibujar varios tipos de cabello. Comencemos dibujando un cabello lacio. Creo una nueva capa y cambio el color del pincel de negro a uno rojo. Esto es para diferenciar los nuevos trazos que vayamos haciendo de los anteriores. Primero, definamos una línea que servirá de guía para saber hasta dónde tiene que llegar el grosor del cabello. La distancia desde el cuero cabelludo será aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Hazle cuenta que es como un casco. Bueno. Casi olvido de cambiarle el color al boceto de la cabeza, para que se vea un poco más ordenado y podamos diferenciar los trazos del cabello del boceto de base. Activo el bloqueo alfa para que el color no se salga de las líneas. Yo escogí un color azul, pero tú puedes escoger el que desees. Y si queremos hacer un flequillo, de una vez ponemos esta línea para saber más o menos hasta dónde sería la terminación de dicho flequillo. Y bueno, ahora sí vamos por el boceto del cabello. Primero hice estas líneas únicamente para guiarme y luego comienzo primero con el flequillo, que en este caso sí llevará. Hago líneas curvas, unas más gruesas que otras, siguiendo la forma curviada de la cabeza. Hay veces en las que no nos saldrán siempre a la primera, por lo que no desesperes y borra hasta que te salga como quieres, o al menos hasta que estés satisfecho. Si te fijas, los mechones más gruesos los hice que terminen de forma algo cuadrada y no en punta. Esto dependiendo del estilo de corte, y en este caso es un corte recto. Ahora te voy a dar unos pequeños consejos. Evita hacer esto, que todos los mechones sean del mismo grosor. El cabello nunca es uniforme, siempre hay variaciones de mechones gruesos, delgados y finos. Por eso es que esto se ve mal, porque se ve como que muy artificial, ¿me entienden? Mejor haz esto, un mechón grueso y uno fino, uno más grueso y uno fino y así. Los mechones finos puedes hacer que terminen en punta. De la misma forma con un cabello con las puntas no tan rectas. Ahora continuamos con el largo del cabello. Dibujamos estos mechones de forma ligeramente curviada. Recuerda que aunque el cabello sea súper lacio, siempre va a haber algo de curva en ciertas partes. Procuremos también no dibujar tantas líneas, sino solo las necesarias. Para cerrar el cabello hacemos una línea curva justo donde iba la línea guía para saber qué tanto de grosor tendrá el mismo. Ponemos invisible las capas de abajo de vez en cuando para ver cómo está quedando. Recuerda que las líneas no son del todo rectas, sino ligeramente curviadas, y vamos haciendo mechones variados en grosor. Y va desde más ancho a más angosto desde abajo, no olvidando la forma curviada de la cabeza. Y lo mismo aplicamos si queremos un cabello lacio corto. Vamos a cortarle al estilo Rapunzel. Y como será un corte recto, le hacemos las puntas cuadradas en lugar de puntiagudas. Las líneas de la parte de atrás las hacemos curviadas hacia arriba porque, como mencioné, siguen la forma de circunferencia de la cabeza y el cuello. Y asimismo si queremos el flequillo más corto. Bien, ahora vamos por un cabello ondulado.
Copiamos estas líneas guía para saber cuál será el grosor del cabello. Si no sabes cómo o por dónde comenzar a dibujar el cabello, te aconsejo que empieces haciendo un boceto inicial y después ir haciendo los detalles. El boceto inicial te servirá para definir la forma del cabello. Yo quiero un cabello con unas curvas bien pronunciadas, por lo que hago unas líneas curvas dejándome llevar y no ejerciendo tanta presión en la mano, para no hacer unos trazos duros y rígidos. También hago una línea curva para marcar dónde irá la división del cabello. En este caso tendrá un flequillo más hacia un lado. Y bueno, una vez tengamos definida la forma general del cabello, vamos a bocetear dándole más detalles. Hacemos unas líneas curvas hacia un lado y de la forma en que les había dicho. Un mechón fino seguido de uno grueso, luego otro fino u otro grueso y así. Después vamos por las ondas, haciendo unas líneas como si fueran serpientes o caminitos. Vamos siguiendo las líneas del boceto inicial que habíamos hecho. El final de un mechón de cabello ondulado lo hacemos más o menos así, dibujando como una C boca arriba y cerrando esta punta, y luego cerrando todo este churito, con una línea no tanto en la mitad, sino más bien más arriba o más abajo. Y bueno, continuamos dibujando más líneas en forma de S. A veces no nos saldrá como queremos, por lo que tendremos que borrar y repetir hasta sentirnos satisfechos. Pero ya con la práctica constante, después no necesitarás borrar tanto y te podrá salir más a la primera o a la segunda. Con la herramienta de lazo corregimos si es necesario. Por ejemplo, aquí en esta parte del cabello me salió más larga que la otra parte. Así que activando la opción de transformación libre, podemos mover a nuestro gusto la parte seleccionada. Recuerda, líneas curvas en forma de S, seguidas de otras líneas curvas en forma de S, pero no tan cerca o tan iguales a las primeras. Y también recuerda que las puntas son como una C invertida o una espiral, donde es preferible que terminen en dos puntas pequeñas antes que en una sola, y con una línea que no sea en el medio, pues si te fijas no queda del todo bien en el medio, así que es preferible un poco más arriba o abajo. Y listo, ya tenemos una manera de hacer el cabello ondulado. Y por cierto, en el primer cabello me había olvidado de hacer esta división, que es como hacer líneas en zigzag, pero obviamente no haciéndolas tan evidentes. Más bien las líneas en zigzag son como una guía y cuando ya no las ocupemos se borran. Y si deseamos le agregamos más cabellitos pequeños, pero sin llegar a saturar demasiado de muchas líneas. Pero tratemos de hacer unas que no estén tan separadas a las otras, sino más cercanas o más pegadas para que dé la sensación de abundante cabello sin necesidad de agregar tantas líneas. Ahora, si quieres hacer un cabello ondulado un poco más fácil de hacer, te voy a enseñar esta manera de hacerlo. Primero te aconsejo que siempre tengas a la mano alguna referencia, especialmente si eres nuevo en dibujar cabello y aún se te dificulte dibujarlo sin mirar. Yo escogí este tipo de cabello ondulado que son los más fáciles de dibujar porque las ondas van en una misma dirección y son todas casi del mismo tamaño. Estas ondas se toman más literal lo del caminito de serpiente. Esta vez no le voy a hacer flequillo, sino solo una ligera onda larga así como está en la foto. Una vez hecha la línea curva en forma de serpiente, hacemos otra al lado siguiendo la misma forma. Te sugiero que hagas más gruesa la parte que sobresale, es decir, justo donde se forman las curvas de las ondas. Y cerramos el trazo en forma de punta. Aquí me puse a repasar las líneas porque las hice muy finas y opacas. Y si miras que necesitas hacer algunas correcciones, las haces. Por ejemplo, aquí si te fijas, esta parte del mechón se veía demasiado fina.
Y ahora, para darle un poco más de profundidad y volumen al cabello y que no se vea tan plano, hacemos unas líneas al final de cada curva de esta manera. Para los siguientes mechones hacemos nuevamente la línea en forma de serpiente. Y asimismo hacemos otra línea curva al lado, siguiendo la misma forma. Y le damos más naturalidad al cabello haciendo estas pequeñas líneas al final de cada curva. Para continuar dibujando otros mechones, vamos a dibujar primero la línea de división del cabello, como en forma de zigzag como lo había mencionado antes. Y de ahí partimos dibujando las siguientes líneas. Pero primero cerremos la forma del cabello. Hacemos unas cuantas líneas finas al lado de las que habíamos hecho, para simular que el cabello es abundante. Otra cosa a tomar en cuenta es que las partes donde se forman las curvas de los mechones de atrás, no hacerlas en la misma dirección, sino más bien como más arriba, de tal forma que quede una línea inclinada. En la foto está así si te fijas bien, por eso es importante ser siempre muy observadores con las imágenes que tenemos de referencia. Ahora mejoramos las puntas del cabello, de la misma forma en que lo hicimos con el ejemplo del cabello anterior. Con la herramienta de lazo corregí esta parte porque estaba más larga que la otra. Por último, hacemos los cabellitos de la parte de atrás, haciendo líneas curvas en forma de S y unas líneas más delgadas al lado. Y listo, ya tendríamos otro ejemplo de cabello ondulado. Déjenme lo muevo por acá para poner visible la capa del cabello anterior. Duplico la capa para que los trazos se oscurezcan y sean un poco más gruesos, porque estaban muy opacos. Y luego borro un poquito las líneas de adentro del cabello para que resalten más las líneas de los bordes y se vea algo más estético. Ahora vamos a hacer otro tipo de cabello, pero voy a mover este a otra capa y lo pondré en invisible para que alcance para los demás ejemplos. Este otro ejemplo de cabello es uno de los que casi me olvido de hacer. Es uno de esos cabellos lacios, pero que no son tan lacios. Bueno, ahora que lo dibuje me entenderán mejor. Este va a tener un flequillo súper ligero, que casi ni se note. Yo casi siempre suelo empezar a dibujar el cabello desde el flequillo. Y si no tiene, pues desde la frente. Y de ahí continúo con la división del cabello. Después voy por los mechones de enfrente, haciendo una línea larga y curva con algo más de curva en la punta. Y de ahí voy desde abajo hacia arriba, haciendo que abajo el mechón sea un poco más grueso. Y luego continúo cerrando la forma del cabello, guiándome de las líneas guía. En la parte de abajo le hacemos más curvado el cabello, sin llegar a hacerlo ondulado. Pues es un cabello lacio, pero uno abundante o con bastante volumen, mejor dicho. Siempre ve poniendo invisible las capas de abajo de vez en cuando para ver cómo te está quedando el cabello. Luego agregamos unas cuantas líneas más, pero sin exagerar. Entonces no te olvides, hacemos los mechones con una línea larga y curva y desde abajo cerramos el mechón haciéndolo más grueso en la parte de abajo. Y hacer esta línea más cerca de la otra y no tanto en el medio, para que quede un mechón grueso y otro fino. Por último, y esto es opcional, repaso las líneas del contorno del cabello para que se vea más estético y para que se diferencie hasta dónde llega el grosor de un mechón. Aquí me puse a estilizar un poco estas puntas del primer cabello ondulado. No dudes en corregir algo que sientas que está mal o que podría estar mejor. Tómalo como una práctica donde no necesariamente tiene que salirte perfecto, sino lo que importa es que con cada trazo vayas aprendiendo y de los errores también se aprende y mucho. ¿Recuerdas esa frase de la película de Disney, La familia del futuro? Donde decía: Del fracaso se aprende, del éxito no mucho. Si en cada fracaso me rindiera, no habría creado mi cañón de albóndigas. Ni yo mis pantalones a prueba de fuego. Por eso no esperes que te salga la primera siempre y no te desanimes. Cada error que cometas es un aprendizaje nuevo. También puedes voltear el lienzo para ver mejor los errores.
Para seleccionar más de una vez en Mediman Paint Pro, mantén presionado la tecla Control. Esto lo aprendí recién gracias a un usuario en los comentarios de uno de mis videos. Listo, ahora vamos por el siguiente ejemplo. Esta vez vamos a ver cómo se dibuja un cabello rizado. Pero primero dibujaremos estos rizos bien gruesos que son como que hechos con una rizadora de cabello para saber más o menos cómo funcionan las curvas bien pronunciadas. Haré primero un tubo por acá para explicar mejor. También debes dibujarlo para practicar antes de hacer un cabello completo. Dibújalo las veces que sea necesario hasta grabarte cómo dibujar el rizo y ya poder hacerlo sin dibujar el tubo. No olvides que este tubito debe ser más ancho en la parte de arriba. Y luego dentro de él hacemos una línea curva, así como si estuviéramos haciendo la colita de un cerdito. Esa será nuestra guía o base para de ahí dibujar el rizo. Creamos una nueva capa y bajamos la opacidad a la capa anterior. Y siguiendo las líneas rojas, vamos haciendo un mechoncito. Recuerda que debes pensar en 3D para dibujar cosas con mucho volumen como este cabello. Hazle cuenta que este mechón está envuelto en un tubo. Las partes de adelante son estas y las de atrás son estas. Lo hacemos sin tanto detalle por el momento. Lo estoy haciendo así para que la forma sea más sencilla de entender, porque si le pongo más cabellitos o más líneas puede llegar a ser un poco confuso. Y ya al final lo hacemos con la punta como en forma de C. Una vez hayamos entendido la forma del mechón, procedemos a agregar los detalles para que tenga más apariencia de cabello. Agregamos más líneas curvas y que sean un poco más delgadas. Trata de que la forma del rizo no sea totalmente de la misma medida en cada zona. Por ejemplo aquí, estas partes las hice más anchas que estas. Y bueno, ya tendremos listo el rizo. Ahora sí, vamos a dibujar todo el cabello lleno de estos rizos. Primero comenzaré con el flequillo, uno que sea como ondulado. Este rizo no lo quiero desperdiciar, así que lo incluiré en el cabello. Y voy dibujando los demás rizos con el mismo método, solo que sin el tubo y las líneas de base. Porque yo ya llevo dibujando un tiempo este tipo de cabellos, pero si tú estás iniciando y aún se te dificulta hacerlo sin una base, haz una para cada rizo. Porque si haces una sola base para todos los rizos, no se va a ver tan natural el cabello, pues estos tienden a ser de diferentes tamaños. Y sí, para ser sincera, hacer este tipo de cabellos lleva un poco más de tiempo y son algo más complicados de dibujar. Pero no queda de otra más que ser pacientes hasta acostumbrarnos a dibujarlos y ya no necesitar de bocetos bases. Por eso debes practicar con mucha frecuencia para que con cada dibujo vayas adquiriendo experiencia y velocidad. Los rizos de atrás solo se verán desde la mitad, por lo que no es necesario dibujarlos completos. Y no importa si no están en la misma dirección, es mejor así, porque le da un aspecto más realista y no uno tan simétrico. Y los rizos de más atrás se verán todavía menos, así que es un poco más fácil dibujarlos. Solo tengo que dibujar la parte donde se forma la curva. Si vemos que hay algo que hace falta corregir, lo corregimos. Nos podemos ayudar de la herramienta de selección para corregir ciertas zonas, poniendo la opción de transformación libre para modificar la forma. Otra cosa a mencionar es que los rizos de atrás los hagas un poco más arriba. Por último, hacemos los rizos de atrás con unas líneas ligeramente más opacas o delgadas. Y para terminar hago pequeñas correcciones. Cada que dibujo estos cabellos me dan unas tremendas ganas de agregarles un lazo grandote. Habrán visto cómo se ven estos lazos en estos cabellos, todos preciosos. Y bueno, esta es la parte opcional de duplicar la capa.
bajarle un poco la opacidad si los trazos se volvieron muy oscuros y borrar en la capa duplicada los cabellos de adentro para que resalten más las líneas de los contornos. Y listo, ya tenemos otro tipo de cabello rizado. Bueno, ahora vamos por otro ejemplo de cabello rizado, comenzando por la parte de arriba o del flequillo. Este se toma todavía más en serio lo del caminito de serpiente, pero con curvas más estrechas y cercanas entre sí. En este ejemplo la división del cabello está en el centro, por eso hice dos mechones en la frente, uno largo y uno pequeño. Las puntas de este cabello no las hacemos gruesas sino finas, que terminen como en una punta curvada, y la otra línea para cerrar este rizo la hago siguiendo la misma forma que la anterior. Los rizos no serán de la misma forma todos, trata de hacerlos intercalando rizos delgados, rizos medianos y rizos un poco más delgados, pero no gruesos porque la característica de este tipo de cabellos es precisamente que son delgados y da la sensación de un cabello bastante cargado y que tiene ondas hasta en la parte de arriba del cabello. Incluso puedes hacer también rizos que tengan la punta hacia adentro y no solo hacia afuera. Bueno, y ahora hacemos lo mismo que los ejemplos anteriores de cabello. Repasar las líneas de los contornos. Y con la herramienta de transformación libre modificamos ciertas zonas si vemos por ejemplo que un lado está mucho más ancho que el otro. Yo en este tipo de cabellos aún sigo aprendiendo, por lo que disculpen si es que ven algunos errores que yo no alcancé a ver para corregirlos. No hay que olvidar de girar el lienzo de vez en cuando para ver posibles errores. Listo, ahora vamos por un ejemplo de cabello rizado que es bastante rizado, que forman un cabello tipo afro. Así que vamos a ver cómo dibujarlo, o bueno, la forma en la que yo suelo dibujarlo, porque aún estoy practicando este tipo de cabellos. Una cosa a tomar en cuenta es que la línea guía que nos indicaba hasta dónde debería ser el grosor del cabello, en este caso será mucho más alejada de la cabeza. Pues aquí, como ya dije, haremos un cabello bien abundante o esponjadito. Primero empezamos por la parte de adelante, haciendo pequeñas líneas curvas de forma un tanto aleatoria, curvas en forma de C o S, y luego vamos por la parte de afuera, haciendo líneas curvas que terminen en punta con un chorito. Hacemos como pequeñas ondas, pero no adentro del cabello, porque en los bocetos del cabello es mejor no darles tantos detalles haciendo muchas líneas. Mejor es darles todos esos detalles en el coloreado. Ahí sí puedes agregar más cabello si hace falta. Una vez tengamos lista la forma del cabello, agregamos unos cuantos detalles más como pequeños churitos en forma de espiral, en algunas partes, especialmente en las partes donde termina una curva. Y repasamos zonas donde se forman las curvas. Con la herramienta de transformación libre, modifico un poco la forma del cabello, haciéndolo más grande para que se vea un poco más esponjadito. Si hay pequeñas cosas que corregir o agregar, lo hacemos. Por ejemplo, le agregué unos pequeños churitos más. Recuerda que la parte más esponjada estará arriba y no tanto abajo, por eso subí esta parte de aquí. Y listo amigos, ya tenemos varios ejemplos de cabellos. Espero de corazón este tutorial les haya servido y coméntenme si desearían ver un tutorial parecido a este pero sobre cómo dibujar cabello recogido. O también si desean ver algún otro tutorial después de este. Me avisan en los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí llegó el video tutorial, espero les haya sido de ayuda y no olviden dejar su like, comentar y compartir el video para así ayudarme y de paso ayudar a más gente. Muchas gracias por ver el video, nos estaremos viendo en un próximo tutorial, les mando un beso muy grande, cuídense mucho y bye bye.